Mi querida familia, buenas noches. Son las 10 en punto, hora del Marco de Marcos. Hoy, con una persona muy especial, no solo para mí, sino para mi familia. Una persona que ustedes conocen muy bien aquí y allá, los de aquí y los de allá. Rodolfo Valdés Sigler. Mi queridísimo Rodolfito. Oh, qué gusto tenerte aquí. Yo estoy muy emocionado porque pues a mí me gusta mucho verte, me gusta mucho conversar contigo, tú eres un gran conversador. Sí. ¿Y tú también? Bueno, yo si me meten el dedo yo hablo. Y si me dejan hablar no me matan. ¿Tú eres tímido? Sí, Marco, sí soy tímido. Porque yo también. Ya, claro, somos Libra. Libraron los dos. Lo disimulo muy bien porque para ser actor... Nos ponemos un personaje. Este es un personaje. Exacto. No, pero hoy no estoy en personaje. No. Ni yo tampoco. Vamos a caer en las majaretes porque esto es Dale. rápido. Mira, tú fuiste un niño de la televisión. Sí. Como un niño, porque tú empezaste muy chiquito. Sí, sí. ¿Verdad? ¿Cómo se puede compaginar la niñez y la responsabilidad de un actor en escena, en radio, en televisión? ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? Marco, porque yo nací allí. Yo nací viendo a mi papá trabajar. Yo nací... imagínate que tenía como 7 años cuando me llevaron. Cuando él me llevó. Imagínate. Estaban montando una obra de teatro y él me llevó. Hacía falta un niño de esa edad. Y entonces fui con él y empezamos a ensayar la obra de teatro. Yo me sabía el personaje, me lo sabía la letra, me lo sabía todo. ¿Ya sabías leer? Mi mamá me ayudaba, mi mamá era la que me Te repetía me repetía y yo y tú memorizabas. Y yo memorizaba. Pero el problema fue que en la obra él era un papá abusador. Oh. Entonces cuando me metió el primer grito en la obra, yo empecé a llorar y me fui. Y la obra la hizo otro. Qué Cuando me metió el primer grito, claro, yo pienso que Claro. tenía que haberme advertido. Claro. Tenía que haberme dicho, yo te voy a maltratar o yo te voy a gritar o no sé. Pero cuando me metió el primer grito yo me quedé así, empecé a hacer puchero, los pucheros pasé al llanto y me fui. Ven acá, ¿por qué llevas los apellidos de tu papá? Porque la gente piensa que son hermanos. Porque eran hermanos. Ay, qué bueno que me hiciste esa pregunta. Porque es una anécdota muy bonita y que yo guardo en el corazón con mucho agrado. Yo, bueno, primero fui actor infantil. Claro. Yo hacía los personajes, los personajes niños, los hacía yo y ya después cuando crecían eran Rolandito Barral, Fran Negro. Los galanes. Los galanes. Entonces ya, pero después me fui al servicio militar. Cuando regresé del servicio militar en 1969, ya fui derecho como actor profesional y a empezar por radio, porque en esa época tenía que empezar por radio. Y él me dijo, yo no tengo nada que dejarte. Yo no tengo dinero, no tengo propiedades, no tengo nada que dejarte. Te dejo el apellido que ya está hecho. Palabras textuales de mi papá. Te dejo el apellido que ya está hecho. Y así fue. Qué sabio. Y así fue porque llevaba muchos años. Y el Valdés Sigler no es ni siquiera de él. Ah, ¿no? No, Valdés Sigler es mi abuela materna. Oh. Él era Valdés Valdés. Oh, no, Pablo Tomás Ignacio Valdés Valdés. mira para eso. Entonces él adoptó el Sigler, le quitó. 3 nombres. Tú sabes la época. Igual, no, yo también. Él nació en el 23. Oh, bueno, era mayor que yo. Claro. Mucho mayor Ay, que yo. en estos días, el 7 de marzo de este año, hubiera cumplido 101 años. Oh. Entonces esa es la anécdota de por qué yo soy Un gran actor, tu padre. Valdés Sigler, sí. Un gran actor y una gran persona. Sí. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Yo empezaba en ese momento, cuando tú entraste en la televisión, yo hacía 4 años ya que estaba. ¿Cuál fue el primer programa de radio que hiciste? ¿O lo hiciste de niño también en radio? No. No. No hice nada de radio De niño. No. Pero el primer programa que hiciste de televisión. Cuando yo llegué en el 69... el primer programa de televisión. Bueno, hice muchas De cosas. niño.
de niño, hice muchas cosas. Había, cuando comenzó el desastre de la revolución, De la revolución. de la revolución, Sí. crearon un canal que era el Canal 11. Entonces, había una serie que se llamaba El Hombre Liberado, imagínate tú. Wow. Entonces ahí entré como hijo de Julito Martínez. Mi personaje era el hijo de Julito Martínez, éramos campesinos que colaborábamos con los rebeldes de la sierra. Y eso fue en los estudios de No, ni siquiera. Fue en unos estudios que Bien. estaban por allá también por Centro Habana. ¿Sí? Sí, eso. Ah, yo eso no lo Bueno, yo no estaba en Cuba, Año seguramente. 61. No, en el 61 yo estaba en Cuba. Y ya después, bueno, pues con más seriedad, Garriga me puso, que yo considero mi debut, aunque bueno, no. Debuté en el bar melódico de Osvaldo Farrés, imagínate tú, en Mazón y San Miguel. ¿Cantando? No, recitando un poema, Oh, un poema, plegaria del huérfano pobre por un Día de las Madres, ya. que hace ya más de 70 años, todavía me acuerdo del poema. Y entonces, pero bueno, en esa etapa, el primer programa serio que yo hago como niño es El Alma Encantada con Garriga, que hago el Marquito Rivier. Doris García era Anita Rivier, Aurora Pita, Ana Lasalle, que hacía la tía. Y después mi personaje, Marquito Rivier de grande, lo hace Rolandito Barral. Qué bien. Fue mi primer trabajo en serio. Hiciste muchas telenovelas. Yo sé que La Gardere con mis libretos. Hice La Gardere Pero con tu no libre. fue- Hice no- muchas aventuras. Muchas aventuras. Pero bueno, también hice novelas, hice teatro ICR. Estuve a punto, que a lo mejor no te acuerdas, pero estuve a punto de hacer El Abanico de Lady Windermere contigo. Oh, ¿verdad que sí? Y no- ¿Por qué fue? ¿Por qué no lo hiciste? Porque me casé con Alice García. Ah, eso lo iba a preguntar después. Y esa pregunta venía después, me adelanté. Adelantaste, Ay, pero bueno. caramba. Pero yo me acuerdo de eso. Entonces, Que lo hizo Manolo. sí, Manolo Gómez. sí, Era con Miriam Mier, Rosita, ajá. Bianchi y Eloísa Álvarez Gede, que hacía una condesa. Pero además lo grandioso de esa Mira qué apuesta curioso. del abanico de Me lo recordaste, yo no me acordaba de eso. Bueno, lo grandioso de esa apuesta es que para los extras tú llamaste a todas las figuras. Todas las figuras. Todas las figuras Todas, eran estas. todas, Mirta y Raúl, Marixa, Marixa, Toraño, Margarita, Santi Esteban, Margarita Balboa. Margarita Balboa. La única que no lo hizo fue Felajar, que me dijo que no. Fíjate, y era muy amiga mía. Fela me conoce desde chiquito, desde niño, a mí. Yo no pude hacer el personaje porque ya me casaba Claro, y me iba de luna de miel. claro. Entonces, pues, ¿Qué por era? eso no pude hacer el personaje. Rodo, ¿cuál fue la aventura que más te tocó, que más popularidad tuvo contigo? O sea, ¿cuál fue la máster? Fue La Leyenda del Príncipe. Que decías el príncipe. No, yo me especialicé en los villanos. Ah, eras malo Yo era los siempre. villanos de todas las aventuras, los villanos era yo. Porque además, y después me enteré por qué. Porque Miguel Sanabria fue el que me dijo que arriba consideraban que yo no podía ser protagonista porque yo no tenía Background político. político. Eso- Porque políticamente yo no estaba a la altura de un protagonista. Yo no era militante de la juventud, yo no era del partido, Ay, Dios mío. ni del CDR. Entonces, bueno, yo no podía ser los protagonistas porque Miguel quiso que yo fuera protagonista en algún momento. Entonces me daban los villanos y yo era feliz haciendo los villanos. Pues tú sabes que los villanos Claro, son los mejores personajes. son los mejores, los Claro, más coloridos. claro. Entonces, la aventura que me marcó y que considero yo que marcó el inicio de mi carrera como profesional, a pesar de que antes hice muchísimas otras, fue La Leyenda del Príncipe en el 79. Oh, En 1979, que yo hice el Hugo Hendon de La Leyenda del Príncipe con Juan Falcón
y con Norberto Blanco, que en paz descanse. Y a mí me encantó, yo me divertí mucho con esa telenovela, con esa aventura. Cuando salíamos de gira por el interior del país, había que llamarle la policía, había que ponerle escolta al príncipe, porque todo el mundo lo quería tocar. Claro. Y había que ponerme escolta a mí porque todo el mundo me quería dar golpes. Todo el mundo me quería golpear. Ese es el público. De lo malo que yo era. Claro. Tú viviste esa época, me imagino. Es verdad que tenían, yo sé la respuesta, pero quiero que el público lo sepa, que los actores que se especializaron o que hicieron más telenovelas tenían que pasar un entrenamiento, diferentes entrenamientos, de acuerdo a la aventura. Bueno. Por ejemplo, esgrima. Hombre, claro. Incluso yo formé parte del grupo de actores que, eso fue en la época de Cerguera. Él quería formar un grupo de actores que fueran integrales, que pudieran hacer de todo. En lo mismo aventura con esgrima, con caballo, que una comedia musical. Entonces me tocó... El desconocimiento era flagrante. Pero mira, nos benefició en cierta medida. En cierta medida nos benefició porque yo tuve que recibir clases de danza allá en la sede del Ballet de la Televisión, con Cristi Domínguez, con Trápaga, con Gladys González, y bueno, las clases de esgrima, la equitación, que era malísimo para la equitación. Yo era, porque le tenía miedo a los caballos, entonces, pero bueno, Miguel el Mulo siempre me benefició con un caballo bueno. Muy buena gente. Con un caballo bueno. Con una paciencia tremenda. Claro. Entonces, claro, la magia de la televisión y del cine, ¿no? Claro. Que entonces, tú sabes, uno actúa. Claro. Y entonces uno va en el caballo y ese es el pedazo que coge. Claro. Entonces, cuando la gente lo ve en televisión, dice, pero el tipo es jinete. Es que es jinete. Dios mío. Sí. Y yo me moría sudando. Oye, ¿qué te gustaba más? ¿Las aventuras o un teatro ICR o una novela? El cuento, hiciste mucho cuento. Hice literatura, el cuento, todos esos programas cortos, Escriba y Lea, todo eso. Marco, a mí me gustaba todo. Yo adoraba mi trabajo. Claro. Entonces me gustaba mucho hacer una aventura y después hacer un teatro ICR. Claro. Me gustaba muchísimo. Garriga me llamaba mucho. Hice con Garriga muchas cosas. Que pareja dispareja, palos y huesos. Hice muchas cosas. Hice con Carlitos Piñeiro. Tremendo director y tremenda persona. Y tremenda persona. Ah. Hice muchas cosas. Y a mí me gustaba todo. Yo amaba mi trabajo. Esa fue una época que tenemos que decir que fue convulsa, sí. Muy convulsa, sí. Pero fue muy relevante también, aunque paradójicamente no hay mucha conexión, pero nos desarrollamos mucho porque hacíamos muchas cosas. Y porque con pocos recursos... Casi ninguno. Hay que inventar. Hay que inventar. Hay que inventar. Y se inventaba. Y se inventaba. Y se inventaba. Y era una época que había muy buenos camarógrafos, muy buenos escenógrafos. Había como una pasión general, claro, por hacer cosas buenas. Loli Buján, directores excelentes. Vázquez Gallo. Vázquez Gallo, que gracias a Vázquez Gallo dominamos la C y la Z. Con Vázquez Gallo hice yo, con Alice, Mariana Pineda. Sí, claro. Mariana Pineda. Sí, Mariana Pineda. Digo que él se especializó en el teatro español. Y hacíamos de todo, no solamente con novela cubana. Yo veo la novela cubana actual. Yo me las veo todas. Porque primero soy novelero y segundo me gusta ver a la novela cubana, a los actores cubanos. Pero es que todas son iguales y todos hablan igual. Claro. Entonces nosotros teníamos la maravilla, nosotros teníamos la ventaja
de que hacíamos un Horizontes, que era la novela cubana, Claro. y después hacíamos El Rojo y el Negro, que lo hice con Evelio. Por supuesto. Y que era de época. Claro. Y entonces, Teatro universal, teatro norteamericano. universal. O sea, de verdad, eso es una época muy rica Sí. para los actores y para todos. Y que en tuvimos general. la oportunidad de trabajar con los grandes y de aprender con los Claro. grandes. Y a respetar a los grandes. Sí, señor. Además, se repetían pasado el tiempo, pasados los años, porque tú mencionaste obras, por ejemplo, Huesos y Palos, Sí. que yo la hice. Ah, Hice El marido de Aurora Pita. ah, Y Gerardo Riverón y Manolo Gómez eran nuestros hijos. bueno, en Fíjate. mi versión, Aurora era la madre, Mira, Lugo era el padre, yo era el hijo más chiquito y el mayor, el que viene de Vietnam, lo hizo Ramoncito. mira. Yo tengo una anécdota de ese teatro. Garriga quiso hacer eso, teatro del expresionismo, yo no sé, En la impresionismo. segunda también. Bueno, y entonces había que hablar así, pegado, las caras pegadas y no sé qué. Y bueno, me acuerdo que me mandó a ponerme rubio, porque Aurora estaba rubia, Lugo estaba rubio, Ramoncito era rubio. Entonces, teníamos Ramoncito y una escena muy bonita, muy preciosa. Y no salía, ensayábamos en Radio Progreso. Y salta Ramoncito y dice con ese humor negro que tiene Ramón, y dice, ¿tú sabes lo que pasa, Garriga? Que Rodolfito a mí no me quiere. Se fue todo el mundo y Garriga me llamó. Es verdad que tú no quieres a Ramoncito. Eso son cosas de él. Él se inventa esas cosas. ¿Quién le ha dicho que yo no lo quiero? Dice, bueno, pues mira a ver lo que hace, porque eran dos hermanos y se tenían que querer. Entonces, bueno, pues nada, trabajar, y salió, se vio que yo quería a Ramoncito. Oye, cuéntame del radio. ¿Tú trabajaste en Radio Progreso No, o en CMQ? no, a mí me asignaron al elenco de Radio Rebelde. Oh, Ahí hice un espacio que se oyó muchísimo. Todavía hoy la gente me recuerda de ese espacio que se llamaba El Vengador. El Vengador con Luis Alberto Ramírez, que en paz descanse, mi gran amigo, tremenda persona. Ah, Dios mío. Y tremendo actor. Ay, mi madre. Entonces, El Vengador, Marcos, para que te hagas una idea, El Vengador fue lo que vino a reemplazar Guillermo Moncada. Oh, ¿Te acuerdas de Guillermo Moncada? ¿Cómo no? Entonces era Luis Alberto Ramírez, que hacía Guillermo Santiago, se llamaba. Y eran, ¿cómo se dice? El llanero solitario y su ayudante. Sí. Entonces, y el ayudante era yo, que era Antoñico. Pero mira que tengo una anécdota buenísima de cuando yo hacía Contigo Luna Verde aquí en Miami. En Miami. Y un día llego y saludo al señor que estaba allí en la recepción. Ajá. Y habían unas personas sentadas allí en unos sofás. Y lo saludo, le digo, bueno, no sé qué, hablo, ya Marco está aquí, sí, ya Marco llegó. Bueno, y la señora que está sentada ahí me dice, ¿usted es Rodolfo Valdés Sigler? Y le digo, sí, dice, ¿usted es Antoñico? ¿Y tú no te acordabas de Antoñico? Bueno, no. De tantos personajes. Sí me acordaba de ¿te Antoñico acordabas? porque para mí Antoñico me Te marcó. marcó. Ah. Pero ¿cómo voy a pensar yo Que alguien. por la voz? Por la voz. Por la voz. Esa es la magia de nuestro trabajo. Entonces le decía, yo soy Antoñico. Y todavía hay personas que están aquí, que viven aquí en los Estados Unidos, que me escriben por Facebook, a las que yo les agradezco muchísimo, que nos recuerden y que me hablan de Guillermo Santiago, del Vengador y de Antoñico. Fíjate cómo pegó esa aventura. Sí, y Esa fue de aventura. radio. Yo iba al campo. Me acuerdo que me fui en un trabajo voluntario. Ya estaba obstinado de estar grabando radio y ¿No te gustaba el radio? sí, me encantaba, pero ya tú Pero sabes. era mucho el radio, la televisión. Todos claro. los días uno se obstina. Sí. Entonces, hacen la convocatoria para un trabajo voluntario y nos fuimos un montón. Raúl Celis,
de cultura también. Iban bailarines del chino castellano. Bueno, y entonces nos vamos al café, al sembradío de café por ahí por Batabanó. No, tomate, por ahí por Batabanó. Y cuando hice, no sé cómo, pero los campesinos de la zona se enteraron que yo estaba allí. Entonces venían con los caballos. Venían con los caballos porque ellos querían, imagínate, Antoñico era el bárbaro con el caballo. Entonces venía, mire, le traje el caballo para que lo monte. Y yo decía, Dios mío, santo bendito. Ay, mi madre, si yo me monto en ese caballo me mato. Entonces, bueno, me invitaban a comer a sus casas. El cariño del público. Qué cosa más linda, qué cosa más preciosa. El cariño del público cubano. Oye, ¿tú no hiciste cine? No. Cuando fui a hacer cine me fui de Cuba. Yo llegué hasta probarme la ropa de Cecilia. Yo iba a ser uno de los amigos de Leonardo, que después lo hizo Riverón. Gerardo, sí. Después lo hizo Riverón. El amigo de Leonardo Gamboa, lo iba a hacer yo. Y llegué a probarme la ropa y mi vestuario estuvo listo, todo completo. Pero bueno, llegó el momento de presentar para salir del país. Vamos a, ya que caímos en la salida del país. En ese momento amargo, y vamos a decirle que lo enfrentamos con... No sabemos cómo lo enfrentamos porque nos pasó a todos. Claro. Pero gracias a Dios, a ese momento estamos aquí. Claro. ¿Por qué decidieron irse? Mira, pues toda la gente que nos rodeaba estaba para irse. De Belio. Yo era muy amigo de Belio. Sí, todos. Muy amigo de Belio. Desde que hicimos El Rojo y el Negro juntos nos hicimos muy amigos. Entonces, realmente, bueno, pues la situación estaba complicada. Nosotros vivíamos en La Habana Vieja y hubo un momento en que si tú en tu carnet de identidad aparecía que tú vivías en La Habana Vieja, ¿qué hacías en Luyanó? Te paraba la policía y veía que tú vivías en La Habana Vieja, ¿qué hacías en Luyanó? Era un todo. Un acoso. Todos los caminos estaban cerrados, el acoso era tremendo. Y entonces Alice y yo decidimos, bueno, pues salir del país. Hablamos con Lucerito de España, que es mi mamá, mi segunda mamá. Y ella nos ayudó. ¿Dónde vivía ella? Ella vivía ya estaba en aquí. Puerto Rico. En Puerto Rico. En Puerto Rico. Y entonces incluso nos mandó el barco por Mariel. Que no llegó nunca. Llegó, pero lo llenaron de locos de la verdadera escoria. La verdadera escoria que había. Qué pena. Entonces, ustedes sufrieron un mitin de repudio. Uno. Fueron como 4. Pero o sea, yo digo uno porque, bueno, sí, fue igual que Mike Porcel. Willy Marlene. Terrible. Ellos iban a casa de Willy Marlene y después venían para iban para o viceversa. Venían a mi casa y después iban para casa de Willy. Yo quiero hacer hincapié en esto porque creo que lo he hecho en otra oportunidad, pero insisto. Para las personas que no son, los que no son cubanos, y los cubanos que no vivieron, que son de otra generación, los compañeros de trabajo, los vecinos, los amigos, entre comillas, eran los que se prestaban o iban voluntarios o forzados. Agredían, tiraban huevos, llevaban pancartas, y llevaban ¿cómo se llama? Equipos de sonido, y incluso algunas personas, no sé si el de ustedes, luces porque por la noche, para poner, para animar y ambientar aquella cosa tan deleznable. A nosotros siempre fue de día. Fue de día. Siempre fue de día, pero de todas maneras nos hicieron horrores. Al policlínico llegó, nosotros vivíamos en La Habana Vieja, y al policlínico de la zona de nosotros llegó la denuncia de que en mi casa se hacían orgías con 2 niños. Con 2 niños de 3 y de 5 años, 6, 7 años que tenía Alejandro. Entonces, del policlínico nos mandaron a buscar, a hacernos la prueba del VIH.
porque había, pero así, una denuncia de que en mi casa esa se hacía vejación. orgía. No, eso fue horrible, horrible. Eso no lo sabía. Horrible, sí. O sea, el camino de lo peor es infinito. Yo recuerdo que hubo no sé si Qué usted... lindo eso, repítelo. El camino de lo peor es infinito. Sí, señor. Es verdad. Yo tengo una anécdota bonita Ay, qué bueno. de los mítines de repudio. Qué bueno. De la solidaridad, ¿no? Espérate, no. Ah, ¿no? Bueno, la solidaridad, mi papá Bueno, claro. se La enteraba familia. que iban a los mítines y se iba para mi casa. Claro. Y el que se asomaba al balcón era él. Pero la anécdota bonita. Porque todo hasta en el estiércol Sí, sale sí. una flor. Mi hijo Marcos tenía 3 años. Y claro, estaba en Mi la casa. tocayo. Claro, tu tocayo. Estaba en la casa cuando nos hacían los mítines de repudio. Entonces, Alice y yo tratábamos de que ellos no se dieran cuenta de la magnitud Claro. de aquello, ¿no? Claro. Entonces, y seguíamos como muy normal, ¿no? Salíamos, jugábamos con ellos, mientras aquel horror estaba pasando. Después que se acabó todo aquello, a Marco, que tenía 3 años, tú le decías, ¿cómo le decían a tu papá? Y Marco decía, Ofo, Cabón, acuérdate de Girón. Entonces, pero además, iba por toda la casa repitiendo aquello. Ay, Entonces Dios yo decía, mío. Dios mío, tengo el mitin de repudio, el remake del mitin de repudio lo tengo en la casa. Ay, qué... Sí. qué- Pues claro, porque No, para ellos era una fiesta. Claro. Ay, Dios mío, qué cosa Así fue. tan linda y tan Terrible, tan terrible, patética. y tan terrible. La Iglesia Católica jugó un papel tremendo a partir de ese momento. Háblame de eso. Sí, nosotros nos vinculamos, somos católicos Claro. de toda la vida. No practicantes en este momento sobre todo, porque uno se va como que achantando. Pero bueno, a mí me gusta mucho ir a misa los domingos y cuando puedo voy. Pero en aquel momento estábamos muy vinculados con la iglesia. Y había un grupo de teatro en el convento de María Auxiliadora. No, de María Auxiliadora, no, de María Inmaculada, gracias, Alice. En la calzada del Cerro de Buenos Aires, Sí, cómo no. que dirigían los hermanos Pérez, Iván y Otto Ramírez, en paz descanse. Y entonces nos llamaron para que fuéramos a hacer teatro allí, cosa que agradecimos toda la vida porque estábamos, Sin trabajo. y muertos en vida. Claro. Entonces para allá fuimos Alice y yo a hacer teatro allí al convento María Inmaculada. Y a raíz de eso nos vinculamos a la iglesia con más, Ahínco, con digamos. más fuerza. Más fuerza. con más claro. fuerza. Alice y yo trabajamos allí mismo en el convento, labores de limpieza. Yo hacía, yo limpiaba el portal del convento que daba para la calzada de Buenos Aires, para la calzada del Cerro. Lo limpiaba todas las mañanas, a las 8 de la mañana, y la gente se paraba a verme limpiar. Entonces yo limpiaba primero. ¿En buena onda o los...? No, en buena o los- onda, Ah, siempre fue en buena onda. ya. Siempre fue en buena onda. Como cuando repartí telegramas. Yo repartí telegramas en la zona 4 del Vedado. Entonces, cuando llegaba a todos esos edificios que eran de becados, ya llegó el cartero artista, decía. Entonces, ¿Y ahí cómo fue que perdóname, ¿cómo conseguiste ese trabajo? ¿El gobierno te lo daba o era...? no, ¿Cómo? Porque no, no se podía trabajar. salía como por decir algo, salía la convocatoria y yo me presenté en la zona 4 del Vedado Y te dieron trabajo. y me dieron el Y te trabajo. pagaban. Sí, claro que me pagaban, claro. Las que pasé en bicicleta de haberse Vedado, sobre todo por la noche. Pero sí, claro. Llega. Bueno, en eso me vio llegar Beatriz Márquez, toda la gente que vivía en esa zona del Vedado, yo le llevaba telegrama. Y la vinculación con la iglesia sucede de esa manera. Fuimos a trabajar al grupo de teatro Arte Clásico Moderno
que dirigía Iván Pérez y el hermano, y a los que siempre les estaré agradecido. Claro. Y ahí fue que entonces la iglesia se enteró que quiénes éramos nosotros. Y de ahí pasamos al obispado, al arzobispado de La Habana, en el departamento de pastoral. ¿Cómo es? Sí, pastoral, de la pastoral católica. Entonces, bueno, pues ahí ya se nos abrió el horizonte dentro de toda la tragedia, porque ahí lo que hacíamos era audiovisuales. O sea, económicamente subsistieron Gracias a la Iglesia Católica. Porque, por supuesto, la televisión No. no solo los borraron, No. sino económicamente no importó que tuvieran 2 niños, la generosa revolución los mandó, o sea, podían haber muerto de hambre. Me vienen a la mente ahora en esa vinculación a la iglesia, me vienen a la mente 2 sacerdotes y una religiosa que ya no están entre nosotros. Monseñor Carlos Manuel de Céspedes fue un gran protector y un gran amigo. Monseñor Jaime Ortega, que después fue que era obispo de La Habana en esa época y después fue el cardenal, y una religiosa española que quisimos muchísimo, la Madre María José del convento de María Inmaculada, que gracias a ella fue que nosotros salimos de Cuba. ¿Salen de Cuba cuando quisieron o fueron meses, semanas, años? Años. Quiero que sepan, escuchen. Años, ya te ¿Cuántos estabas en años? España. En el 87, del 80 al 87. 11 de diciembre de 1987 fue que salimos de Cuba. O sea, los niños eran pequeñitos y los niños 7 años después. Alejandro tenía 15 años. Alejandro estaba en el borde de que no lo dejaran salir por el servicio militar. Exacto. Hubo familias que tuvieron que suspender o irse ellos y dejar al niño con la familia. Un desastre Así mismo fue. familiar. Así mismo fue. ¿Por dónde se van? Salimos para Colombia. ¿Y por qué? Bueno. ¿Quién los ayudó? ¿Cómo fue? Eso da para un programa más. Me imagino. Gracias a la religiosa, a la monja, a la Madre María José. Ya la Madre María José ya se había ido para España. La Madre María José en España se había muerto. Cuando llega a La Habana, Monseñor Mario Ortega, ¿no? Mario Escobar, que era el obispo de Palmira, una ciudad que está contigua a la ciudad de Cali, en Colombia. Entonces, él era muy amigo de esta religiosa, llega preguntando por ella, le dicen que no saben nada, pero que ahí trabaja, en el obispado, trabaja un matrimonio que es muy amigo de la Madre María José. Entonces, él viene a preguntarme por la Madre María José. Yo le digo que ya ella se había ido para España, que en España ya había fallecido. Él necesitaba un acompañante que fuera con él a recorrer las parroquias en La Habana y eso, y pide que fuera yo. Entonces, bueno, ahí conversando con él, yo le cuento que estábamos por salir. Entonces, él me dice, y quisieran ir para Colombia. Y yo, sería maravilloso, porque Alice es colombiana de nacimiento. Entonces, él fue el que nos ayudó. Él nos ayudó y llegamos a Cali, donde ya él era obispo. No, por eso es que van a Cali. Por eso es que vamos a Cali. Por eso es que vamos a Cali, no a Bogotá. Claro. Aunque la televisión en Colombia está centrada, en Colombia todo está centrado en Bogotá. Pero la televisión, sobre todo, la televisión dramática, que era lo que nosotros hacíamos. Pero bueno, en Cali conocí la comunicación social y el periodismo y se me abrieron los horizontes. Otra, y me gustó mucho hacer lo que hacía en Cali. ¿Y entonces qué hiciste en Colombia? En Cali. Llegué a Colombia, estaba acabado de inaugurar el canal de esa región, de la región
del suroccidente colombiano, la región pacífica, porque Cali pertenece al mar Pacífico. Entonces el canal se llama Telepacífico. Y entonces ahí una periodista de Cali se entera que hay un matrimonio de cubanos con los hijos. En esos momentos los cubanos éramos noticia en Cali, ya no, pero en esos momentos los cubanos éramos noticia, no se sabía nada. Claro. Creían que vivíamos uniformados como los chinos, que todos nos vestíamos igual. Entonces, ella nos fue a entrevistar, ahí se enteró que éramos gente de televisión y nos vinculó con el canal que estaba acabado de inaugurar. Y ahí empecé como director del departamento de comerciales del canal y después pasé a hacer un programa que se llamaba 90 Minutos. Hice un programa de cocina, hice noticiero, tuve mi propio programa que se llamaba 5 en Todo, que era los sábados a las 5 de la tarde, de esos típicos programas estilo Don Francisco, con concursos. Con concursos, con artistas invitados, con entrevistas. Por allí pasó mucha gente, pasó Alberto Corteja, pasó las chicas del campo, pasó todo. Te hiciste famoso en Cali. Sí, la gente de Cali me quiere mucho y yo quiero mucho a la gente de Cali. Si les fue tan bien, ¿por qué vinieron para acá? Vine en el 2002 porque el trabajo se acabó en Cali. ¿Se acabó? Se acabó, ya. Mira, es que a mí en la televisión, en Telepacífico, en el canal regional Telepacífico del suroccidente colombiano, a mí lo único que me faltaba era ponerme una nariz y hacer de payaso, porque ya lo había hecho todo. Pero de todas maneras empezó a mermar el trabajo, como sucede, etapas claro. que pasan Esa es la vida nuestra. La vida nuestra. Claro, ¿cómo se dice? Del estrellato, vamos a llamarlo así, o del éxito Sí. total. Pero ¿cómo se llama la vida del cómico de la legua? Del cómico, ajá. Y nosotros somos cómicos de la legua. Sí. Entonces, yo decido venir. No, mentira. Yo estaba viviendo en Bogotá, porque estaba haciendo un trabajo en Bogotá. Aprovecho que estoy viviendo en Bogotá y me voy a la embajada americana porque Lucerito, mi segunda mamá, ya me había puesto los papeles, la reclamación, y me dan la visa. Eso fue como en el finales del siglo pasado. Suena muy lejos, pero fue ayer. Entonces, yo llegué a mi casa y guardé la visa en un cajón. Y no le dije nada a mis hijos, porque yo no estaba decidido a venir. Un día conversando, le digo, no sé, yo tengo la visa americana. Papi, ¿cómo que tú tienes la visa americana? Yo sí, me levanté y la monté y dice, papi, pero ¿cómo? Entonces, ellos son los que me impulsan a venir. Yeah. Vengo, me vinculo con Venevisión, estuve trabajando con Venevisión, me especializo como apuntador, algo que yo no conocía. Me especializo como apuntador y hago 13 telenovelas en Venevisión. A mí me apuntaste en varias telenovelas que yo hice. No, y te apunté también en Luna Verde. En Luna Verde también. En Luna Verde también te apunté. Fue muy divertido hacer Luna Verde contigo. Entonces, pero me regreso a Cali. Me regreso a Cali en el 2015, se acaba el trabajo en Venevisión y me regreso a Cali. Y ya después regreso en el 2017 por cuestiones de salud. Empiezo a padecer de la cadera, tenía que operarme de la cadera derecha y todo el mundo aquí, Lucerito, todo el mundo, ustedes, Ali, ven y opérate aquí, no te vayas a operar en Colombia. En realidad en Colombia lo peor, entre las cosas peores que tiene Colombia, que tiene muchas cosas buenas, pero entre lo peor que tiene Colombia son los servicios de salud. Entonces yo vengo y me opero aquí en el 2017. Como en el 18 me regreso a Cali y ahora en el 22 me empieza a doler la otra cadera y dije, no, ahí sí no lo pensé. Claro. Dije, me devuelvo para Estados Unidos porque además tuve la suerte en el tiempo ese que estuve trabajando en Venevisión de hacerme ciudadano americano. Claro. Y entonces... Ya tienes, claro. Me devolví, aquí estoy. Claro.
vamos a hablar del futuro. ¿Qué planes tienes? ¿Qué planes? Porque yo tengo muchos. Y me imagino que tú eres mucho más joven que yo. Tienes que tener más planes que yo. Pues mira que o más o menos, ¿no? Ni siquiera tengo más planes que tú. Tú siempre has tenido muchos planes y has tenido la suerte de que eres muy capaz, de que todavía con la edad que tienes te sientes con ánimos y con fuerza de hacer esto que estás haciendo. Yo no tengo tanto ánimo ni tanta fuerza para que sepa, pero bueno, siempre hay algo rondando en la cabeza, porque como cómicos de la legua, que era lo que estábamos hablando hace un rato, Claro. siempre tenemos algo rondando en la cabeza. Yo quiero revivir el verso. Yo con mi papá... La poesía. La creo que poesía. la poesía. Yo con mi papá aprendí a declamar. Claro, él tenía su estilo y yo tengo el mío. Claro. Entonces a mí me gustaría pues hacer eso. Tertulias. Incluso tengo ya nombre Sí. para el espectáculo, claro. Oh. Me acuerdo ya cómo fue que yo le puse, lo tengo escrito por ahí, de versos y poemas, ¿no? De poemas y canciones, una cosa así. Entonces, porque se ha quedado en desuso, Bueno, sí. Pero hay un público. pero hay público Hay público. para Para escuchar. todo hay público. Para todo hay Para público, todo tienes hay toda la público. razón. Yo tenía un director en Cali que yo le decía, Ignacio Greifenstein, y yo le decía, Nacho, eso no lo ve nadie. Y me decía, siempre hay alguien que ve. Claro. Siempre hay alguien que ve. ¿Y cómo piensas hacerlo? ¿En teatro? Bueno, ¿O en un local? tengo una idea para teatro que se la tengo que comentar a Tania Martí. Ahora se está enterando. Pues no le he llamado. Tengo una idea para teatro y tengo una idea para centros nocturnos también. Oh. Alternar con un cantante o con una cantante Oh, qué bien. y entonces hacer como un mano a mano entre canciones y poemas. Bueno, eso Mira, sí. se puede ser otro título. Entre canciones y poemas. Ok, claro. Esto, bueno, modestamente te brindo, si se te ocurre grabar eso podría ser una opción también. ¿Cómo no? Grabarlo, aquí está todo. Bueno, Aquí está el personal backstage. Y aquí estoy yo, no en el plano de cámara, sino de la infraestructura, puedes contar con eso. muchas gracias, Marco. Yo siempre, eso no tengo ni, te lo digo, Yo y sé. te lo digo públicamente porque para eso somos Yo y sé. para eso estamos. Yo te quiero hacer una proposición deshonesta. Ay, mi madre. Son las mejores. Esas son las mejores. Son las mejores. Y para cerrar, porque ya casi estamos en la hora. Bien. Nosotros en Cuba, tú dijiste al principio que teníamos un proyecto con Miguel Navarro. Ajá. Miguel Navarro, el burro por delante, yo y tú que eras el hijo. En ¿no? esa época era el más nieto, joven. el más joven. ¿Por qué no hacemos eso ahora en teatro, aquí? Marco, estoy en tus manos. Yo ahora soy el abuelo, Ay, yo el padre. tú el padre, y Gerardo Riverón pudiera ser El tío. el tío, Porque porque me no, niego hijo que sea no, el hijo hijo mío. no puede ser. No. El tío o el sobrino. El sobrino pudiera ser. No sé, o el tío, por ahí. Ya está. ¿Te parece bien? Oye, podría ser el hermano. O el hermano mío. menor. O menor o menor. No, Riverón No, es mayor que yo. es mayor que tú. Sí. Oh. Tú sabes que yo le digo a Riverón mi amigo más antiguo. Porque yo me conocí con Riverón en el servicio militar. Él no está aquí, así que vamos a desbarrar. Vamos a Él hablar está en más. los 70 y algo, ¿no? Vamos a hablar más. Yo tengo 74 No, él y Riverón es mayor que yo. 76 debe tener. Debe tener 76, 77. Ok. Vamos a ponerle 78. 78. Y yo 85, que para esa fecha tendré 86, para el año que Oye, viene. podemos ser los dos hermanos que estamos disputándonos la herencia. Claro. No, ya tengo varias. Vamos a discutir Bueno. la Tú herencia. eres muy creativo. Esto ha sido una tertulia maravillosa. Estoy convencido de que ustedes han pasado una velada increíble. Y Yo le he pasado yo muy te lo bien. agradezco Yo infinitamente, le he mi pasado muy querido Rodolfo, te iba a decir Alejandro.
muy lindo esta tarde y muy productiva. Amigos, bueno, pues ya ustedes saben, aquí estamos como siempre en el Marco de Marcos, no sin antes decirles que darle las gracias a los suscriptores, los que están suscritos, los que nos siguen y que nos van a seguir siguiendo. Y los que no se han suscrito, háganlo, por favor. Háganlo, que nos ayudan. Y además de eso, que después que se suscriban, no se olviden de tocar la campanita, porque así van a recibir de YouTube nuestras notificaciones. Los espero, como siempre, en el próximo Marco de este servidor. Marco.